Con lo visto hasta el momento ya tienes claridad de muchos de los conceptos de programación más importantes y específicamente lo tienes dentro del lenguaje C. Ahora es momento de mejorar tus habilidades de programación, tu lógica de programación, y para eso es importante que los ejercicios que vamos a ver a continuación los intentes hacer tú solo y luego revises la solución que te propongo. Entonces vamos a empezar con el primero, que es isAlpha, y lo tenemos justo en esta pestaña de aquí. Nuestra tarea es detectar si un carácter hace parte del alfabeto, bien sea del alfabeto de las letras A a las Z mayúsculas o A a las Z minúsculas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que nos están pasando un parámetro en entero. ¿Por qué en entero? Bueno, la respuesta la mencionamos en el video anterior, en el video de loops, donde hablamos de la tabla ASCII. Retomando nuevamente, en la tabla ASCII tenemos un número para todos los caracteres del alfabeto latino. En el caso de la letra A a Z mayúsculas, vamos del 65 al 90. Y en el caso de la A a Z minúsculas, vamos del 97 al 122. Con eso en mente, lo que podemos hacer es, por ejemplo, declarar aquí una variable que sea isLower. Entonces, en esta variable vamos a tener 1 o 0 dependiendo de si este parámetro C se encuentra dentro del rango de las A a Z minúsculas. Entonces lo que haremos será preguntar si C es mayor o igual a minúscula y C es menor o igual a la letra Z minúscula. En otras palabras, estamos preguntando si, por ejemplo, C, que lo estamos pasando con comilla sencilla, y al pasarlo con comilla sencilla estamos accediendo al número asignado a C, es decir, al número 99. En otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es preguntar si el número 99 es menor o igual a el número 97. Ok, aquí tenemos un error. Mira, por eso vale la pena. Es mayor o igual al número 97 y C es menor o igual, es decir, el número 99 es menor o igual a 122, al número 122. Vamos a hacer algo similar ahora con el alfabeto de las mayúsculas. Entonces a esta variable vamos a colocar la isOper y colocamos exactamente lo mismo, solo que esta vez vamos de la A a la Z mayúsculas. Y ahora vamos a retornar la respuesta. Entonces podemos colocar algo como, bueno, podríamos crear una variable, pero bueno, podemos hacer de una vez el return donde hagamos, por ejemplo, un ternario. Te voy a contar cómo es un ternario. Islower o isOper. Entonces conteste 1 o de lo contrario contesta 0. Entonces, un condicional ternario es una forma de crear un if en una sola línea. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es preguntar si if esta variable llamada isLower o esta variable llamada isOper son verdaderas. En caso de que sean verdaderas, en caso de que sean 1, vamos a devolver 1. Y en caso de que ninguna de las dos tenga un valor diferente de 0, pues entonces lo que haremos será devolver 0. Es una forma de hacer un if en una sola línea. Vamos a compilar. Entonces para eso vamos a colocar GCC, le pasamos la flag O y queremos que nuestro archivo compilado se llame isAlpha. Y a continuación pasamos los archivos a compilar, main y isAlpha.c, y ejecutamos. Tenemos como resultados 1, 0 y 0. Vamos a ver entonces si esos resultados son coherentes con los valores que le enviamos. En el primer caso le estamos enviando la letra C y la letra C hace parte del alfabeto, por lo tanto está bien que nos dé 1. En el segundo caso le estamos enviando el número 96, que no hace parte del alfabeto, por lo tanto está bien que nos entregue 0. Y en el tercer caso de prueba estamos enviando la letra más, o bueno, el símbolo más debería decir, y está bien que nos conteste 0. Con esto terminamos isAlpha. Ahora vamos a descomentar y comentamos por acá.
Y ahora vamos a ver check number. Debemos detectar cuando un número es mayor que 0, es 0 o es menor que 0. Y debemos retornar 0, menos 1 o 1 dependiendo del resultado. Entonces para eso vamos a hacer un if donde preguntaremos, lo primero que preguntaremos es si el número es mayor a 0, entonces conteste 1. Ahora, si número es igual a 0, entonces devuelve 0. Y por último, si el número es menor a 0, pues entonces contesta menos 1. Fíjate que en este caso tenemos un if sin llaves y esto solo lo podemos hacer cuando después del if viene solo una instrucción, solo una línea de código. Si viniese más líneas de código de lo contrario, ahí tendríamos que colocar llaves. Bueno, de hecho este último return sobra. Podríamos incluso colocar return menos 1. ¿Por qué? Porque si no es el primero y no es el segundo, pues entonces estamos hablando de que ya tenemos certeza de que el número es un número negativo. Ok, con esto claro, vamos a compilar gcc check number y vamos a compilar nuestro archivo main y nuestro archivo check number. Y vamos a ejecutar check number y tenemos 1, 0 y menos 1. ¿Cuáles fueron los parámetros que le enviamos? En el primer caso le enviamos el número 10, en este caso tiene sentido que nos conteste 1. En el segundo caso le enviamos el número 0, por lo cual está bien que nos conteste 0. Y en el tercer caso le enviamos el número menos 8. En este caso nos contestó con menos 1. Vamos ahora entonces a comentar y vamos a descomentar nuestro siguiente reto de programación, print numbers. En print numbers lo que haremos será imprimir n veces los números del 1 al 10 separados por una coma. Es decir, que el resultado de nuestra función debe ser algo como esto. Bueno, antes de eso vamos 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y suponiendo que times sea igual, por ejemplo, a 3, pues al final este debe ser el resultado. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, antes que nada, si sabemos que tenemos que imprimirlo una cantidad de veces y tenemos que imprimir los números del 0 al 10, lo que tenemos que hacer va a tener que ver con bucles. Entonces para eso vamos inicialmente a crear un for. Y en ese for lo que haremos antes que nada será colocar una variable i que arranque en 0 y que sea menor sin incluir a la variable times y que incremente de a 1. Entonces este for será el encargado de, una vez que nosotros generemos los primeros 10 números de 0 al 10, entonces generar una nueva fila y otra nueva fila y otra nueva fila por cuantas filas nos indique la variable times. Pero antes de eso entonces, o después de eso mejor, tenemos ahora que generar una nueva variable j. Esta variable j serán los números de 0 a 10 y por lo tanto por eso la vamos a inicializar en 0. Entonces si arranca en 0 va a ir hasta 10 pero incluyendo el 10 y a continuación la vamos a incrementar en 1. Listo, con esto claro ya tenemos la estructura de nuestros bucles. Ahora bien, lo que podremos hacer inicialmente es imprimir el número que necesitamos y como es un número pues le podemos colocar porcentaje i, le colocamos la coma, le colocamos un espacio y a continuación colocamos la letra j que representa los números de 0 a 10. ¿Cómo luciría esto? Bueno, lo que haría sería imprimir n times de veces los números del 0 al 10, pero en este caso, ¿qué pasaría? Que al final el 10
tendría la coma también y eso no es lo que queremos. Queremos que 10 vaya sin coma y que después del 10 haya un salto de línea. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si nos fijamos, ese caso específico aplica únicamente para el número 10. Entonces lo que podemos hacer es colocar una condición. Y en esa condición lo que haremos será preguntarnos si j es igual a 10. Pues entonces imprime. Por supuesto, queremos que imprima el número 10, pero sin ninguna coma y sin ningún espacio. Y luego vendría la letra J. Pero entonces, una vez que nosotros hayamos realizado esa impresión, no queremos que continúe acá. Entonces, para eso podemos cortar el bucle que estamos haciendo con la instrucción break. Break lo que hace es cortar definitivamente este bucle que nosotros estamos haciendo y al final saltaría al siguiente bucle que sería este que está aquí. A diferencia, por ejemplo, de la instrucción continue, que lo que haría sería continuar a la siguiente iteración dentro de este bucle for. Pero como no es lo que queremos, aunque bueno, siendo la última, creería que siendo la última iteración, tanto break como continue generarían el mismo resultado. Pero dejémoslo como break, que es algo que no hemos visto en este curso. Y listo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Falta realizar un salto de línea, porque al final, si imprimimos el último 10, pues tenemos que generar un salto de línea para indicarle a nuestro programa que hemos terminado. Y ya te voy a contar cómo podemos denotar eso. Al final entonces podemos colocar un printf justo en esta parte, donde lo que haremos será colocar justo aquí un salto de línea. Y fíjate entonces que este printf no hace parte del primer loop. Este printf se encuentra dentro del segundo loop. Entonces, ¿esto que nos permite? Que después de imprimir los primeros 10 números se genere un salto de línea. De hecho, vamos a compilar y hacerlo con esto comentado para que veas el aspecto. Y creería que con esto estamos. Bueno, existen otro tipo de casos que tenemos que validar, pero antes de eso vamos a arrancar con este. Entonces, para eso vamos a compilar GCC y queremos que este nombre sea print numbers y vamos a compilar el archivo main y el archivo print numbers. Vamos a ejecutar print numbers y caramba, algo ha sucedido. A ver, vamos a ver. Tenemos todo comentado acá. Print numbers. Estamos enviando el número 10. Ok. Y es igual a 0. Y aquí tuve un error de lógica. Y menor a 10. Menor al número de veces. Ok, creería que es eso. Ese es el problema. Volvemos a compilar. Y como ves, se ha generado justo lo que queremos, pero falta el salto de línea, que es justo lo que tenemos aquí. Vamos a descomentar y vamos a ver nuevamente el aspecto de esto. Perfecto. Me ha generado los números del 0 al 10. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega un número negativo? Nosotros estamos esperando aquí que esto siempre sea un número positivo, porque en este caso estaríamos diciendo que estamos arrancando de 0 y que sea menor a un número negativo, lo cual no tiene sentido. Entonces, para eso podemos hacer antes una validación. Podemos, por ejemplo, preguntarnos si times es menor a 0, pues entonces que haga un return. Y es un return vacío porque estamos hablando de que esta función es vacía. Vamos nuevamente a compilar, vamos a ejecutar y vemos que todo está correcto. Algo interesante que podemos hacer es validar que después del 10 no se nos haya ido ningún espacio adicional. Entonces, para eso podemos hacer un pipe. Un pipe es básicamente una instrucción en la terminal donde lo que hago es el resultado de esto se lo voy a enviar al siguiente comando en la terminal, que es cat-e. Y cat-e lo que hace es, con este símbolo de dólar, validar
los espacios que hayan después del 10. En este caso, después del 10 no hay ningún espacio. Si yo, por ejemplo, le colocase a esto un espacio aquí, vamos a compilar nuevamente y ejecutamos, pues aquí vemos que el resultado no es el correcto y esto no es lo que queremos. Entonces terminamos acá. Ahora vamos a probar nuestro método. Entonces vemos que con 10 todo es correcto, lo imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo bien por aquí. Si le enviamos el número 0, no debería imprimir nada. Vamos a ver qué sucede. Volvemos a compilar. Eliminamos esto. Y en efecto, no sucedió nada. Y ahora tenemos el caso de que enviemos un número negativo. ¿Qué debería pasar con un número negativo? Que tampoco debería imprimir nada. Y es exactamente lo que ha sucedido. Vamos a comentar print numbers y vamos a descomentar los siguientes retos de programación: isLower y FizzBuzz. Estos retos no los vamos a resolver aquí, sin embargo podrás encontrar la solución en el repositorio del curso. Te recomiendo que los intentes hacer. En el primero, isLower, lo que hacemos es imprimir o detectar, más que imprimir, detectar si un carácter hace parte del alfabeto en minúscula. Es una letra minúscula. Es muy similar a isAlpha y la solución, de hecho, si revisas el código de isAlpha, probablemente la puedas detectar. Y por último, tenemos a FizzBuzz. FizzBuzz es un reto bastante clásico en las entrevistas de programación y en él lo que se pide es que imprimamos los números del 1 al 100 reemplazando aquellos números que son divisibles por 3 por la palabra fizz y aquellos que son divisibles por 5 por la palabra buzz. Para eso te va a ser muy útil utilizar un operador que no hemos explicado antes, que es el operador módulo de o módulo divisible. Y este operador tiene este aspecto. Entonces, si hacemos esta operación con este operador, esto nos va a contestar 1. ¿Por qué nos contesta 1? Porque lo que hacemos aquí es devolver o retornar el residuo de una división. En este caso, si hallamos cuántas veces está 2 en 9, encontramos que está 4 veces. Y como residuo de esa división nos queda 1. Entonces, pregúntate cómo puedes usar el operador módulo de para hacer este reto de programación. O más bien pregúntate cuál debería ser aquí el residuo de cara a realizar este ejercicio de programación.